¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a este primer día, a este seminario gratuito en donde vamos a ver cuáles son los pasos para que ustedes os podáis certificar en el estándar S0329, analizar información para el desarrollo de productos de inteligencia. Fijaros que vamos a estar viendo hoy un poco cuál es la educación por competencia, el ciclo de inteligencia, y entre el segundo y tercer día vamos a ver la ruta para que ustedes podáis obtener un certificado de competencia oficial avalado por la Secretaría de Educación Pública y por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Profesionales. Me presento, yo me llamo Germán Sánchez, como veis por mi acento, pues no soy de México, aunque ya llevo casi 5 años viviendo en México, soy español y bueno, yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, Ciencias Políticas, y luego hice una maestría en Análisis y Prevención del Crimen en la Universidad Miguel Hernández, que es una universidad de la Comunidad Valenciana, también en España. Soy director de seguridad y jefe de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior de España. He fungido laboralmente en el sector público a través del Ejército de Tierra en España y bueno, en el sector privado, en empresas de seguridad privada, tanto en España como en México. Igualmente también me he desarrollado en la seguridad patrimonial aquí en México. Por otro lado, os quiero comentar, bueno, aquí aunque aparezcan 4, ya tengo como unos 15 estándares de competencia, pero bueno, tengo estándares de competencia mexicanos que a mí me ayudaron muchísimo cuando yo llegué a México, ¿no? Y empecé a sacarme estándares de competencia porque empecé a entender y empecé a trabajar de la forma que nos pide México. Entonces, pues bueno, me saqué de estos estándares de competencia y por otro lado, nosotros somos un centro evaluador de competencia. ¿Qué es un centro evaluador, Germán? Un centro evaluador es una institución educativa la cual tiene permiso para poder correr procesos de evaluación con la finalidad de que ustedes os podáis certificar en el estándar de competencia que ustedes deseéis. Nosotros estamos muy enfocados en estándares de competencia relacionados con la seguridad, ya sea, aunque trabajemos con el Comité de Gestión de Seguridad Privada, hay algunos estándares que sirven para la función pública, como es el caso del 329, y bueno, nosotros tenemos una especialización precisamente en este estándar, en el 329. Fijaros como nosotros tenemos una autorización, nuestro número de acreditación como centro evaluador. Tenemos potestad para correr procesos de evaluación hasta el 14 de junio de 2022. Es una licencia que se renueva año con año. Y bueno, por otro lado, nosotros creamos para el conocer, su servidor hizo los lineamientos para poder evaluar en línea. Esto los hice hace bastante poco tiempo, no hace 10 meses precisamente, un poquito más, 11 meses. Y bueno, cuando yo corrí cuando corrí estos lineamientos para poder evaluar en línea, pues no existían y no se podía evaluar en línea, había que hacerlo presencial. Por lo tanto, la metodología aceptada para evaluar en línea, pues la creamos desde el centro evaluador y me atrevo a deciros que no hay mucha gente, seguramente, que pueda realizar esto o que pueda correr estos procesos de evaluación en línea. Crimiva no solamente es un centro evaluador de competencia, sino que también fungimos como institución capacitadora externa de la Secretaría del Trabajo y actualmente nos estamos convirtiendo, nos estamos acreditando como organismo de certificación ante la EMA para poder certificar a empresas de ISO. Dicho todo esto y habiéndome presentado con ustedes, vamos a lo que os interesa, ¿no? Vamos a conocer el objetivo general de este seminario gratuito y conocer el objetivo particular del día de hoy. El objetivo general es que ustedes conozcáis el estándar, que conozcáis de qué está conformado el estándar, cómo os podéis certificar y cuál es la ruta paso a paso para obtener ese documento oficial que muchos de vosotros pues queréis. ¿Hay alguien que quiera? Me podéis poner aquí en el chat. ¿Hay alguien que quiera el estándar de competencia, el certificado oficial de la Secretaría de Educación Pública como analista de inteligencia? Ok. Bueno, pues yo creo que todos, ¿no? A todo el mundo nos gusta tener y poder demostrar a través de un documento oficial lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hacemos.
El objetivo particular del día de hoy es que, bueno, ustedes conozcáis la estructura del ciclo de inteligencia. El estándar de competencia se basa en esa estructura de ciclo de inteligencia en donde vamos a hablar de recolección, transformación y análisis. El estándar, dentro del último punto, habla también sobre la difusión del estándar. Por mi escuela, la difusión es un paso aparte, que bueno, vamos a verlo ahora, pero no preocuparos porque todo lo que vamos a ver durante el día de hoy se os va a quedar a fuego, ¿no? Antes que nada tenemos que saber, oye Germán, ¿y esto de los estándares de competencia, esto qué es, no? La educación por competencia es una modalidad educativa que está enfocada a el trabajador. Es decir, no es academia, por decirlo de alguna forma. Esto va al grano, va a lo que nosotros tenemos que hacer en el puesto laboral. Fijaros que a mí me pasaba muchísimo cuando yo empecé a trabajar, ¿no?, en el Ejército de Tierra y por circunstancias decidí tomar una carrera civil también. Sabía que me venía a México, etcétera, ¿no? Entonces ya sabía yo que me iba a venir a vivir a México, entonces me puse a estudiar con un tiempo antes, pues para venirme a México con una carrera, ¿no? Porque la carrera militar pues, española, pues en México pues como que no hace mucho sentido al fin y al cabo. Y bueno, yo me puse a estudiar y mientras que estudiaba salí del ejército para dedicarme muy de lleno al estudio, pero el último año decidí, bueno, voy a empezar a agarrar otra vez trabajo para llegar con una experiencia civil a México. Y fijaros, no me agarraban de lo que yo estaba estudiando, estaba en último año de carrera, no me agarraban como politólogo. Siempre me buscaban las empresas de seguridad privada o me buscaban en departamentos de seguridad, porque no me buscaban por lo que yo estaba haciendo, me estaban buscando por lo que yo sabía. Yo era director de seguridad ya y jefe de seguridad, por lo que yo sabía hacer, que análisis de riesgo, análisis de inteligencia, informe, etcétera, etcétera. Y por lo que era, ¿no? Yo no era, con 26, 27 años, pues yo era un chico muy disciplinado, era una persona muy organizada, porque mi escuela, el ejército, me había dicho que lo primero que había que hacer, ¿no?, por la mañana era hacer la cama, ¿no? Y así continuamente, era muy metódico. Entonces, yo me di cuenta de que la educación por competencia prácticamente es lo que demanda la empresa. La empresa le da igual lo que tú sepas. La empresa lo que le importa es lo que tú sabes hacer, lo que tú sepas y lo que tú eres. Entonces yo me empecé a dar la labor, ya desde España, empecé a darme la labor de que esto tenía que estar articulado de alguna forma. Y di con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y os voy a compartir un video que habla por qué son tan importantes las competencias profesionales. ¿Por qué son tan importantes las competencias? Las competencias revisten una gran importancia en este mundo cada vez más globalizado. Disponer de una fuerza de trabajo capacitada es fundamental para atraer la prosperidad económica y crear una sociedad más incluyente. A nivel individual, tener las competencias adecuadas es esencial para ser productivos y tener éxito, mejorando así la trayectoria profesional y el nivel de vida. Además, equipar a las personas con las competencias adecuadas facilita que los empleadores puedan innovar, introducir nuevas tecnologías, atraer inversiones, crear empleos, competir en nuevos mercados y ascender en la cadena de valor de los mercados mundiales. El desarrollo de competencias plantea dificultades distintas para cada país. En los países desarrollados, la fuerza de trabajo está envejeciendo muy deprisa. Necesitan políticas que ayuden a los trabajadores de más edad a actualizar sus competencias y que eviten la escasez de mano de obra. Otra cosa son los países en desarrollo, en los que la fuerza de trabajo es joven y está aumentando rápidamente. Ello implica que hay que crear más empleos para los jóvenes que ingresan en el mercado laboral. Sin embargo, algunos de los retos en materia de competencias son comunes a todos los mercados de trabajo. Por ejemplo, las tasas de desempleo juvenil son casi 3 veces superiores a la del desempleo de adultos en la mayoría de los países. No obstante, los empleadores no encuentran suficientes trabajadores con las competencias necesarias para las nuevas vacantes. Al mismo tiempo, los empleadores buscan cada vez más esas aptitudes interpersonales que ayudan a la gente a comunicarse y a trabajar en equipo.
Además, según van avanzando hacia unas economías más verdes y una producción sostenible, los países se enfrentan a una escasez de competencias debido a los cambios de los empleos actuales y a los nuevos empleos. Entonces, ¿cómo pueden los países ayudar a las personas a adquirir las competencias que necesitan para los trabajos de hoy y mañana? Primero, haciendo que la educación de calidad esté al alcance de todos. La educación es la base de la formación futura. Segundo, teniendo puentes entre el mundo del trabajo y las instituciones de formación para adecuar las competencias a la demanda del mercado de trabajo. Tercero, promoviendo la formación en el lugar de trabajo y el aprendizaje permanente para ayudar a los trabajadores y las empresas a adaptarse a los cambios. Cuarto, desarrollando las competencias necesarias para facilitar la diversificación de la economía y acelerar el crecimiento del empleo. Y quinto, ampliando el acceso a la formación para hombres y mujeres desaventajados en el mercado laboral. Para ayudar a los países a tener puentes entre la educación y formación hacia el mundo del trabajo, hemos creado una plataforma en línea, única para gobiernos, empleadores y sindicatos. Competencias para el empleo, la plataforma global público-privada de intercambio de conocimientos, proporciona información de fuentes fidedignas sobre las medidas eficaces para promover el desarrollo de competencias. La plataforma es fácil de usar, ahorra tiempo y recursos, permite intercambiar información y experiencias sobre cómo hacer frente a los retos en cuestión de competencias. Este sitio web puede ayudarle a encontrar soluciones efectivas para los problemas más frecuentes en materia de competencias, incluyendo las políticas necesarias para promover estrategias efectivas en materia de competencias, la adecuación de las competencias a la demanda del mercado laboral, la mejora de los sistemas de aprendizaje, la anticipación de las necesidades futuras en materia de competencias y la financiación de la formación. Las competencias importan. Si está usted buscando respuestas sobre lo que puede hacer para promover las competencias para el empleo, visite hoy mismo nuestra página. ¿Qué tal? Habéis entendido, ¿no? Toda esta parte de la OIT, ¿no? De la Organización Internacional del Trabajo, que es una dependencia de Naciones Unidas. Me podéis poner en el chat si lo había entendido, si tenéis alguna duda lo explicamos. Si lo había entendido, ponerme que sí. Entendible, entendido, sí, ok, ¿no? Va, estoy viendo que en el chat que lo estáis entendiendo, perfecto, pues entonces vamos a continuar. Ok, eso es lo que se marca a nivel internacional, ¿no? Todos los países tienen con su mayor grado o menor grado un sistema nacional de competencia integrado dentro de su estructura educativa, pero aquí os voy a contar un secreto. El sistema nacional de competencia mexicano es uno de los mejores a nivel Iberoamérica. No estoy hablando de Latinoamérica, incluyo España, Portugal y Brasil. A nivel Iberoamérica. Es más, posiblemente sea el mejor. Mejor que el español, que el brasileño, que el argentino, que el portugués, que el hondureño, que el cubano. Es un sistema nacional de competencia que no sabéis, de verdad, el que no lo conozca, el que nunca haya escuchado del conocer, no sabes el diamante en bruto que tienes a tu disposición en México. Es oro molido el Sistema Nacional de Competencia mexicano. Súper bueno. Fijaros que el Sistema Nacional de Competencia mexicano se nutre de alrededor de 1.300 estándares, sin contar los estándares de marca. Y todo esto se organiza a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Profesionales, que es una entidad paraestatal, es un fideicomiso, pero que está regulado por la Secretaría de Educación Pública, es decir, pertenece a la Secretaría de Educación Pública. Es como quien organiza toda la parte de los estándares de competencia, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el conocer, nos lo va a explicar nuestra compañera Larisa, y bueno, vamos a poner el video para que lo entendáis perfectamente. Hola, te invito a descubrir qué hace el conocer. Antes que nada, el conocer son las siglas del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y es un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública.
El Conocer es una institución encargada de promover que las personas certifiquen sus competencias laborales. La certificación es el proceso de validación formal de competencias adquiridas por una persona a través de un proceso de evaluación. Y los estándares de competencia son el referente para evaluar las competencias, habilidades o destrezas de una persona. Actualmente contamos con más de 1.300 estándares de competencia, de los cuales puedes obtener un certificado. Recuerda que los procesos de capacitación, evaluación y de certificación lo puedes realizar a través de los certificadores autorizados. Te invitamos a revisar este listado en nuestra página de internet. Aquí te dejamos el link. Haz la diferencia e inicia hoy tu proceso de certificación. Bueno, y habiendo visto este video, ¿no?, en donde ya nos queda más claro qué es el conocer, para qué sirve, y bueno, Larisa es una profesional, ¿no?, como la copa de un pino, explica perfectamente esto. Quiero que me digáis por el chat igualmente si lo habéis entendido. Si no lo habéis entendido, me decís que no, y bueno, vemos cómo lo explico de alguna otra forma, ¿no? Ok, voy a ponerme en el chat si sí lo habéis entendido, por favor. Ok, va, genial. Se entiende, ¿no?, todo lo que es el Sistema Nacional de Competencia. Fijaros, os voy a presentar a una persona que hace unos meses estuvo como ustedes. Se llama Michelle Resendi, ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Cuauhtémoc. Ella está trabajando en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica en el Departamento de Recursos Humanos. Ha estado trabajando también en la Secretaría de la Contraloría, en el Departamento Jurídico, y ha estado trabajando en lo que anteriormente era la PGR, que ahora es la Fiscalía General del Estado de Querétaro, concretamente en el Departamento de Destrucción de Armas. Ella ya está certificada en el 329, Analizar Información para el Desarrollo de Productos de Inteligencia, por el Centro Evaluador CRIMIVA, y ha participado en el primer encuentro jurídico de jueces y magistrados con juristas de la AQA, Asociación Civil, y ha participado en el Congreso Internacional Retos y Visiones del Derecho en México. Bueno, Michelle, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, ¿no?, que te hayas tomado el tiempo. Y bueno, quería preguntarte un poco cuál ha sido tu experiencia en el Sistema Nacional de Competencia, cómo te ayuda en tu vida profesional, cuál fue tu experiencia con CRIMIVA, que se la cuentes un poco a los colegas, ¿no? Okay. Primero, muchas gracias por la invitación, Germán. Pues yo quise crecer profesionalmente hablando y un día apareció una publicación en Facebook sobre este estándar. Como la de los compañeros. Sí, efectivamente. Era un seminario gratuito, lo vi como muy bonito y muy atractivo, así que decidí tomarlo. Hoy en día ya estoy certificada. Mi certificado tardó menos de 3 meses en llegar, entonces fue un proceso muy rápido. Yo estaba en espera de mi título. Entonces, investigando de este certificado, me di cuenta que no se necesitaba el título profesional para poder tomarlo. Y así, obviamente, mi currículum fue creciendo gracias a este certificado. El acompañamiento de todos los colaboradores de este centro evaluador CRIMIVA, ha sido muy bueno, porque han estado conmigo de la mano en todo el proceso, y ha sido un proceso demasiado sencillo, la verdad, y lo recomiendo ampliamente. Bueno, después, por ejemplo, tus compañeros de la facultad pues, no tienen, ¿no?, ningún certificado, como que no hay una diferenciación, consigues un valor añadido a tu currículum que alguien que es recién egresado, que tiene poca experiencia, puede aportar mucho valor añadido más a su currículum, y a la hora de encontrar empleo pues resulta mucho más fácil, ¿no? Sí, muchísimo más atractivo para las personas que... Los empleadores. Claro, los empleadores, les suena más atractivo tener este tipo de certificaciones, porque sí da un extra, la verdad. Perfecto. Bastante interesante. Pues muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias. ¿Estás nerviosa? Bastante. Bueno, no preocuparte, o no que te preocupes, pues la verdad no participas nunca en un seminario de este índole, pero bueno, tu testimonio para nosotros es muy valioso, porque al fin y al cabo, pues a los colegas que están escuchándonos, pues les ofrece pues un panorama mucho más amplio, y seguramente se van a ver identificados contigo, ¿no? Claro, que me tomen de ejemplo, porque sí, es un certificado que vale muchísimo la pena, la verdad. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Pues bueno, chicos, fijaros como Michelle, que es una persona que acaba de terminar la carrera y demás, consigue un certificado de competencia donde le da más oportunidades laborales
Y bueno, dicho todo esto, vamos a empezar ya con lo que es el meollo del asunto, ¿no? Vamos a hablar del 329 y de lo que sería el ciclo de inteligencia. Fijaros que nosotros, dentro de los 3 elementos que conforman el estándar de competencia, que es la realización de la recolección de evaluación de datos, la realización de la integración de los mismos y el desarrollo de productos de productos del análisis de información, nosotros vamos a entender por qué sigue esta estructura. Y esta estructura la sigue precisamente porque el estándar de competencia 329 está alineado a lo que se conoce como el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia varía según el país, según incluso la institución. En Estados Unidos, por ejemplo, la CIA maneja un ciclo de inteligencia distinto a otras organizaciones como por ejemplo el ejército estadounidense, ¿no? El Army maneja un ciclo distinto. Yo el que conozco, que da igual el Q6, de verdad esto no hay ningún problema ni para el estándar, no lo contempla precisamente porque ustedes podían emplear el que a ustedes os guste. Yo empleo siempre uno que son, a mí me gusta llamarlo el de 5 pasos y medio. Hay gente que le llama de 6 pasos. A mí me gusta llamarlo el de 5 pasos y medio. Ahora os explico por qué. Por mi escuela yo aprendí esta metodología de ciclo de inteligencia de 5 pasos y medio, en donde el Centro Cristológico Nacional nos propone esta imagen. El Centro Cristológico Nacional es una dependencia del CNI español, del Centro Nacional de Inteligencia, y él propone 5 pasos, que primero es la dirección y planificación, la recolección, transformación, análisis y producción y la difusión, pero entre medio siempre vamos a estar evaluando. Cuando dirijamos y planificamos, evaluamos. Cuando recolectamos, evaluamos. Cuando transformamos, evaluamos, etcétera, etcétera. De tal forma de que nosotros tenemos un proceso definido, un esqueleto en el que nosotros podamos guiar los pasos para poder obtener información de alto valor que podamos transformar para crear conocimiento y que ese conocimiento nos otorgue inteligencia para tomar decisiones con la menor incertidumbre posible. Entonces, ya os digo, según la organización, pues tenemos un ciclo u otro, y en esta fase de dirección y planificación es sumamente importante porque nosotros vamos a tener que armonizar las tareas. El que recolecta no transforma, y el que transforma no analiza, y el que analiza no recolecta, etcétera, etcétera. Esta parte de la planificación lo que va a hacer es crear una serie de cuestionamientos, de preguntas que nos dirijan hacia aquello que queremos conocer, hacia aquellos que queremos obtener inteligencia, ¿no? Entonces, preguntar no es siempre fácil, la verdad, preguntar es muy difícil, porque primero, sin conocer, nosotros tenemos que hacer la pregunta concreta. Luego también tenemos que tener un número de respuestas razonables para esa pregunta, es decir, imaginar escenarios posibles. Y en base a esos escenarios, empezar a recolectar información, que ahora lo vamos a ver. Nunca se debe dar conjeturas. Hay en inteligencia, mañana vamos a estar viendo esa parte, uno de los mayores problemas que nos enfrentamos aquellos que hemos laborado en este aspecto, ¿no? En el tema del análisis, como analista o como queráis llamarlo, uno de los mayores problemas son los sesgos cognitivos. Y es que nosotros sacamos conjeturas, sacamos conclusiones en base a nuestra experiencia, a nuestros estudios, a nuestro lo que sea. Nunca había escuchado al típico que llega nuevo al trabajo y dice, pues en mi trabajo se hacía de esta manera. Pues en tu trabajo se haría de esa forma, pero no quiere decir que sea la correcta. Ni siquiera quiere decir que la nuestra sea la correcta. Esos sesgos cognitivos que nosotros vamos a tener, nosotros podemos incluso juntarlos y ver cuál es la aproximación más cercana. Pero el analista se enfrenta a este problema de sacar conclusiones en base a lo que él cree, a lo que él ha experimentado, a lo que él ha estudiado, pero no a lo real. Entonces, bueno, en esta parte de dirección y planificación del ciclo de inteligencia vamos a entrar mucho con ese problema. Fijaros que la segunda parte, no menos importante, yo creo que en esta parte, incluso en la parte de lo que es el ciclo de inteligencia, está un poco denostada en el sentido, sí, los que recolectan, ¿no? Como que menos, ¿no? El que recolecta es menos que el analista. Recolectar tiene su chiste. O sea, recolectar no es tan fácil. Porque recolectar no solamente es agarrar información en bruto o datos
que encontremos en Internet. Eso se puede hacer, ¿no? Sería lo que sería el open source, ¿no? Las fuentes abiertas, etc. Pero el que recolecta también tiene que tener unas habilidades personales, por ejemplo, para realizar la inteligencia clásica, que es el Looming, o tiene que tener conocimientos técnicos para poder recopilar información a través de medios electrónicos, el Elling, o cada vez está más en pie, ¿no? Ahora con el coronavirus, el poder tener inteligencia sanitaria y cómo recolectamos, por ejemplo, la trazabilidad de los contagios. Pues bueno, en esta parte de recolección, pues vamos a, pues fulano se puso malo tal día, convivió con tal, ahí hay unos vínculos que tenemos que verificar, seguir, etcétera, etcétera. La recolección tiene al fin y al cabo, pues su chiste. Y aquí, ¿por qué os he puesto esta imagen? A mí me encanta la historia, yo soy un fanático de la historia, soy, la verdad, muy friki con el tema de la historia, me gusta mucho la época del periodo de prácticamente el crash del 29, 1929, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque son los auges del fascismo, que en Italia en el 1921, etcétera, etcétera. Pero bueno, me gusta mucho esta parte. Yo empecé a entender muy bien el tema de la recolección, el chiste que tiene todo este tema de la recolección, porque había un agente doble de origen español, concretamente de Cataluña, que tenía un sobrenombre, Garbo, que él intentó entrar en la inteligencia británica una vez que terminó la Guerra Civil Española, pero no lo aceptaron. Entonces, se fue con los alemanes y sí lo aceptaron. El caso es que este señor le dijo a los británicos que estaba con los alemanes, que él podía fungir como agente doble. Entonces, Garbo creó una red de contactos ficticias que tenía desde un mesero de un pub, ¿no? en Londres, hasta un estibador del puerto de Plymouth, hasta alguien que trabajaba en el MI6, alguien que trabajaba en la oficina de Churchill, etcétera, etcétera, ¿no? Una red grandísima, la que limpiaba, ¿no? en la casa de no sé dónde, una red enorme. Este señor empezó a recolectar mucha información de los alemanes y se las pasaba a los ingleses, precisamente porque le decía a los alemanes, les daba información a los alemanes sobre los ingleses que no era del todo cierta, sí les daba información verídica, puntual, para que los alemanes siguieran confiando en él. Pero fijaros si confiaban tanto en él que en el desembarco de Normandía, el desembarco no se hizo a través del punto más cercano entre Inglaterra y Francia, que es el paso de Calais, entre Dover y Calais, que hay muy pocos kilómetros. Lo que se hizo a través de Normandía, como muchos bien sabéis. Cuando se estaba haciendo la operación, Garbo empezó a informar de que un gran ejército aliado se estaba concentrando en Calais al mando del general Patton, que era como el rockstar, ¿no? de los generales estadounidenses en esa época. Y bueno, Garbo empezó a decirles que había una gran concentración y los alemanes pues fueron a verificar. Fijaros qué tan importante es este tema de la recolección. Fueron a recolectar que la información y a contrastar que la información fuera verídica. Bueno, pues vieron carros de combate, aviones, jeep, etcétera, etcétera, de goma. Entonces los alemanes, a través de inteligencia de imágenes, a través de inteligencia de recolectar imágenes aéreas, pues se lo creyeron. Bueno, el desembarco se hizo el 6 de diciembre en Normandía. Esa información sí la dio Garbo real, precisamente. Entonces, cuando se desembarcaron en Normandía, los alemanes creyeron que era un distractor. Y las grandes agrupaciones Panzer, ¿no? de carros blindados, de infantería mecanizada, etcétera, etcétera, se quedó en Calais. La cabeza de puente en las playas de Normandía se afincó y bueno, empezó la invasión de Europa. Todo esto os lo cuento porque la parte de la recolección de información requiere también un cierto contraste. Y el estándar de competencia nos da precisamente las herramientas para contrastar si la información es relevante, oportuna, si es confiable, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros ya tengamos toda la información, vamos a tener muchísima información. O sea, yo os puedo, por ejemplo, en estos libros que tenéis aquí hay muchísima información, pero realmente lo mismo, solamente necesitamos una hoja de resumen de lo que viene en todos estos libros. La transformación lo que hace es eso, recolecta todos estos datos
los transforma. ¿Para qué? Para poder precisar a vuestro cliente, llámese cliente, jefe, como ustedes queráis, ¿no? Para poder dotarle, al fin y al cabo, a vuestro cliente de una herramienta que haga posible el proceso y el análisis de todos estos datos que hemos sacado de este conjunto de libros. Y luego de esto, luego de tener toda esta transformación, nosotros vamos a crear análisis de inteligencia. Fijaros, ya aquí os he puesto 3 ejemplos de análisis de inteligencia o de metodología de análisis, mejor dicho. Y os voy a presentar un caso. ¿Os acordáis, no? De Ovidio Guzmán, conocido como el Chapito, y conocéis muchas de estas imágenes en Culiacán. Yo no voy a entrar en juzgar si el operativo estaba bien hecho, si estaba mal hecho. Yo no estuve ahí, no lo conozco, no me puedo poner en el pellejo de quien lo hizo, entonces pues no voy a juzgar eso. Lo que sí voy a mencionaros que antes de realizar un operativo de estas características, nosotros podemos emplear técnicas de análisis. En primer lugar, podemos emplear una técnica de análisis que se llama de alto impacto de baja probabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, por muy baja probabilidad de que esto ocurra, tenemos que ser conscientes de que si esto ocurre, el impacto que tiene en nuestra operación, en la opinión pública, en la economía, en lo que sea, político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, en lo que sea, en esas 6 factores, o sea, esto tiene unas tremendas consecuencias. Esto os acordáis, ¿no? ¿Alguien sabe qué son estas imágenes, no? Me podéis poner en el chat. Entonces, el objetivo del análisis de alto impacto, baja probabilidad, lo que nos ayuda es a tener una alerta temprana de cómo puede desarrollarse o de las consecuencias más graves que pueda tener un escenario. Otra técnica de análisis es el abogado del diablo. Os voy a contar, esta técnica la usan mucho los israelíes y la usan mucho a partir de 1973. Si alguien no conoce, os voy a contar un poquito la historia de la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur fue una guerra que básicamente fue también muy cortita. Fue como un intento de revancha por parte de los árabes de obtener una ventaja sobre Israel después de la guerra de los 6 días. Después de la guerra de los 6 días de 1967, Israel invade el Sinaí, los altos del Golán en Siria, el Sinaí en Egipto, los altos del Golán en Siria, y la parte oriental de lo que se conoce como Palestina, le roba una gran parte de terreno a Jordania. Entonces estos países pues estaban ardidos, ¿no? 67 nos han dado una paliza a los israelíes que hemos flipado, ¿no? Como se dice en mi tierra. Entonces los árabes atacan a Israel el día más importante o más sagrado en la festividad de judía, que es el Yom Kippur. Los israelíes estaban muy confiados de que la defensa que habían puesto, por ejemplo, en el Sinaí, era muy robusta y que los egipcios jamás iban a poder atravesar el Sinaí. Habían creado unos muros de arena altísimos con defensas, etcétera, etcétera. Y ellos estaban convencidos de que no iban a poder entrar, ¿no? en el Sinaí. Además, como habían derrotado a su fuerza aérea, subestimaron a los egipcios. Bueno, en un día, lo que pensaban que iban a tardar en 1 o 2 semanas, en un día los egipcios atravesaron las defensas del Sinaí y entraron en lo que se conoce como la península del Sinaí. Además entraron con un armamento soviético de contracarro muy bueno y muy moderno, por lo tanto los israelíes no tuvieron el éxito que pensaban que iban a tener en caso de conflicto, aunque ganaron, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que los israelíes, porque en Israel hay judíos y árabes y cristianos, ¿no? Los israelíes empezaron a pensar de que eso ya no les podía pasar y empezaron a integrar en sus equipos de análisis a personal que estuviese absolutamente cuestionando todo.
un abogado del diablo. Es decir, cada vez que se pensaba en una hipótesis, el abogado del diablo la desmontaba. Cada vez que se hacía una premisa, el abogado del diablo la desmontaba. Si no había cómo desmontar una premisa, una hipótesis, etcétera, etcétera, el escenario se da por válido. Esto es muy resumidas cuentas, ¿eh? El escenario se da por válido. Y es una técnica que se usa con mucha frecuencia. Otra técnica que a mí me gusta mucho y que se ha puesto muy de moda a raíz de todo el tema de ataques informáticos y demás, pero que no era en un inicio ni es exclusiva de la seguridad informática, son lo que se conoce como el Red Team. El Red Team es una metodología de análisis que propusieron los estadounidenses en el contexto de la Guerra Fría. Fijaros, los rusos, o los soviéticos en ese momento, porque eran ucranianos, ¿no? Alemanes o polacos, kazajistanos, bielorrusos, georgianos, etcétera, etcétera. Ellos propusieron, los soviéticos les iban ganando por goleada a los estadounidenses. Y los estadounidenses propusieron esta metodología porque estaban dándose cuenta de que ellos pensaban como estadounidenses y no como soviéticos. Entonces dijeron, ok, nosotros vamos a empezar a crear operativos, pero vamos a crear un operativo soviético, entre comillas, para que piense como piensan los soviéticos. Y en caso de que no nos cachen, el operativo puede darse. En caso de que no lo detecten, pues bueno, el operativo más o menos es viable. Ojo con esto. Fijaros que en este contexto de Guerra Fría, los estadounidenses, la inteligencia que tenían era muy moderna. De hecho, el SOS se creó durante la Segunda Guerra Mundial y era un servicio muy arcaico. Los soviéticos llevaban haciendo inteligencia desde antes de la Revolución Rusa, por lo tanto tenían mucha más experiencia. Y la verdad es que los estadounidenses dieron en el clavo cuando empezaron a emplear esta técnica, porque estaban viendo desde la óptica del adversario, pues toda la parte del problema, ¿no? De cómo resolver el problema. Última parte, en lo que sería el producto como tal, ¿no? El producto de inteligencia como tal, nosotros vamos a tener una etapa de difusión. De nada sirve crear un producto de inteligencia si no está dirigido al que toma la decisión. Si a mí me mandáis un producto de inteligencia de vuestro trabajo, pues yo voy a decir que es muy bonito y todo, pero que a mí no me sirve. Nosotros lo que vamos a estar viendo en todo este proceso del análisis es que ustedes tenéis que empezar a pensar a quién le vaya a entregar el producto de inteligencia, quién va a tener la potestad para poder tomar la decisión con la menor incertidumbre posible, y de que, imaginaros si estáis creando una política pública, por ejemplo, de que la política pública no sea errada, de que vayáis al grano, de que seáis concisos. Para eso sirve la inteligencia. La inteligencia no es espionaje, la inteligencia no es nada fantástico. La inteligencia, al fin y al cabo, es un proceso que lo que hace es reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. Y para ello la difusión es sumamente importante. ¿En qué manos cae? ¿Y qué potestad tiene para realizar algo esa persona? Todo esto nosotros podemos crear una nota informativa, un informe de inteligencia, un resumen de inteligencia, un análisis de la situación, un informe de perfil o boletines. Entonces, ya recapitulando, el estándar de competencia está dividido en 3 elementos sumamente importantes. La recolección, realizar la integración de datos y por último el desarrollo de productos de inteligencia. El estándar de competencia tiene desempeño, producto y conocimiento. ¿Qué es un desempeño? Lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Yo estoy desempeñándome como instructor de este seminario gratuito y os estoy explicando. Es un desempeño. La presentación sería como el producto, ¿no? La información la tenéis a través de esta presentación donde yo he elaborado antes y os la estoy enseñando. Y el conocimiento, pues es lo que yo sé, ¿no? Lo que yo sé, pues lo transmito de alguna forma. Las conclusiones. Nosotros nos vamos a pegar al estándar de competencia para brindar un marco de referencia para trabajar con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Con esta metodología
podemos trabajar en Mexicali y en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y hablar en el mismo idioma. No hablar en español, me refiero. A seguir la misma metodología de trabajo. Y bueno, seguir la metodología del ciclo de inteligencia nos va a permitir estructurar la información y transformarla en conocimiento, otorgando ventajas de anticipación frente a amenazas. O sea, el ciclo de inteligencia, el análisis de inteligencia para seguridad, por ejemplo, patrimonial, nos ahorra riesgo porque nos estamos anticipando desde la etapa de amenaza. Por lo tanto, este estándar sirve tanto para seguridad pública como para seguridad patrimonial privada. Esta es la bibliografía que yo he empleado. Si alguien quiere toda esta documentación en PDF, estos 4 artículos, aunque le voy a pasar muchos más, porque aquí, por ejemplo, este libro de Martínez Valero creo que no está, porque es un libro que tengo yo en casa, donde yo de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España, y ese, pues bueno, no lo puedo compartir porque lo tengo en físico. Pero si ustedes queréis esta información y más documentación, yo os voy a invitar a que escribáis en WhatsApp al teléfono donde os ha llegado el recordatorio de hoy. Os lo voy a poner en el chat, os lo va a poner producción en el chat, mejor dicho, que es 442-716-8607, o sea, 442-716-8607. A ese teléfono donde os ha llegado el recordatorio y para que os conectéis en esa sesión, me vaya a poner la palabra Intelec 0329. No me pongáis gracias, no me pongáis por favor, no me pongáis mándame, no me pongáis nada. Ponerme solamente lo que estáis viendo en pantalla. Os voy a poner el puntero por si alguien no lo ve. Intelec 0329, solamente esta palabra. Si hay alguien que me pone otra palabra, no le va a llegar la información. Así que por favor, vuelvo a insistir. Al teléfono donde os ha llegado el recordatorio de hoy, I de Italia, N de Navarra, T de Tarragona, E de España, L de Lugo, E de España, C de casa, 0 de negativo, 3 de tercero, 2 de segundo, 9 de noveno. Veréis como alguno no me lo escribe bien. Entonces, escribirme esa palabra en WhatsApp y os hago llegar la información. Con esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, en el mismo enlace. Mañana os mando el recordatorio, no os preocupéis. Y por favor, ponerme la palabra y os voy a mandar también mañana esta sesión ya grabada para que la tengáis y la podéis consultar siempre que queráis. Con esto sería todo. Un saludo y hasta la vista.